Biblia, hermano, la palabra de Dios, Primera de Juan, vamos a buscar allí un versículo, en el capítulo 5, vamos a buscar el versículo 19. El versículo 19. Amén. Lo leemos para gloria de Dios. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiere levantar su mano? Señor amado, sabemos que somos de ti y sabemos que el mundo, el resto del mundo aún continúa bajo el yugo del maligno, bajo la influencia del diablo. Te damos gracias, Señor, porque somos tuyos ahora y ya no pertenecemos a ese mundo. Ahora pertenecemos a tu iglesia, mi Señor. Somos pueblo tuyo, un pueblo propio, un pueblo especial. Te damos gracias, Señor, por la obra redentora que hiciste por nosotros, para liberarnos, mi Señor, y sacarnos, mi Dios, de la aflicción, del pecado, del yugo de Satanás. Gracias, mi Señor, por esa libertad. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús y bendice al mundo, mi Señor, que quiera ser libre también. Bendice a tu pueblo. Concédenos llevar el mensaje de libertad, Padre, al resto de las gentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Los cultos tratamos de hacerlos más breves para no quitarle espacio al segundo culto, para que haya espacio para que hagan de nuevo el aseo y ordenen lo que tengan que ordenar, por las hermanas que apoyan en eso. Bueno, que pues ahora ya casi toda la iglesia, o más bien toda la iglesia ya apoya, aunque no sea físicamente, pero económicamente, para darle una ayuda a las personas que se dediquen a hacer el aseo, que compran de todo, ¿verdad? Para que este lugar esté en condiciones de recibir visitas también. Entonces nos encontramos, hermano, buscando un tema que nos traiga bendición, que nos explique, amén, que nos explique qué hizo el Señor, qué obra hizo con nosotros. ¿Por qué? Dijo el apóstol Pedro, no el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué hizo el Señor con nosotros para que haya surgido un grande amor, un grande interés de agradarle, de buscarle? Amén. Dice que el mundo entero, sabemos, ¿cuántos sabemos que el mundo entero está bajo el maligno? Sabemos que el Señor dice que hay gobernadores, señores del mundo, que gobiernan las tinieblas de este mundo, que gobiernan el mundo entero está bajo el maligno. Entonces es por eso que pues los que están gobernando, los que se sienten dueños del mundo, que vienen de parte del mismo diablo, porque los presidentes, los gobernadores de las naciones que nosotros vemos, ellos no son en realidad los que mueven el mundo, ellos son empleaditos de los auténticos que manipulan el mundo. Ellos deciden quién vive, quién muere y lo que se hace y todo esto. La palabra de Dios nos enseña que el diablo es el que está gobernando el mundo, y los que están en la cumbre y aquellos que están al frente de esto, pues son adoradores de él, le pertenecen al diablo. Por eso la Escritura nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el régimen o la autoridad de él, pero la iglesia no. Entonces, a este tema le vamos a titular libres del control del diablo. ¿Qué le parece? O librados del control del diablo, como usted quiera ponerle. ¿Por qué, hermano? La palabra de Dios nos explica ahí en Romanos, en el libro de los Romanos, y en el capítulo 16.
Romanos capítulo 6 más bien. En el libro de los Romanos, en el capítulo 6, por allí vamos a encontrar en el versículo 16 precisamente una razón, una explicación que el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu de Dios, lo comparte con la iglesia. Romanos 6:16 dice: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nos pregunta, ¿ya se dieron cuenta que si alguno voluntariamente se somete a alguno, se convierte en esclavo de aquel a quien te sometiste? Te conviertes en esclavo para obedecerle. Entonces, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, usted y yo voluntariamente estuvimos sometidos al diablo porque practicamos el pecado, nos entregamos al pecado, a los vicios, a la mentira, al desorden, a los adulterios, a la hechicería o qué sé yo, ¿sí me entiende? A los pleitos, y voluntariamente lo hicimos, nadie nos obligó, creímos que todo eso era normal, porque mi tío lo hacía, porque mi papá lo hacía, porque mi papá se peleaba o golpeaba a otros y le buscaba, pues hacíamos lo mismo todo. Mi papá tomaba, mi papá fumaba, él adulteraba, yo quería ser como mi papá, y voluntariamente nos fuimos sometiendo al pecado, y resulta que el representante del pecado es el que manipulaba todo eso, y estaba yo sometido y era esclavo del pecado, y por ende esclavo del autor del pecado. Amén, gloria a Dios. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estuvimos esclavizados por medio del pecado, hermano, hacia el diablo. Entonces dice el versículo 17, Romanos 6:17: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Hubo alguien que nos hablara esta forma de doctrina. Alguien nos habló de que teníamos que someternos a una forma de doctrina si queríamos ser libres, si queríamos dejar de ser esclavos del diablo. Teníamos que arrepentirnos y someternos a una forma de doctrina llamada evangelio, buenas nuevas de salvación, cuyo representante es el Dios de Israel, el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. Nos ofreció liberarnos, nos ofreció hacernos libres del control o del yugo del diablo, y voluntariamente nos entregamos a esta forma de doctrina. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? Que fuimos libertados, dice el versículo 18, y libertados del pecado. Ya dejamos de ser esclavos del pecado, ya dejamos de ser siervos del pecado, gracias a esta forma de doctrina que Jesucristo trajo al mundo. Amén. Pero libertados del pecado, nos convertimos en siervos ahora. ¿De qué? De la justicia. ¿Quién representa la justicia? ¿Quién representa la santidad? Ahora, ¿de quién somos esclavos? ¿Y nos gozamos por eso? Amén. Gloria a Dios. Gloria. Ahora somos de Dios. Ahora somos de Cristo. Ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Amén. Así que tenga mucho cuidado. Usted también no trate de practicarlo otra vez, porque voluntariamente se puede meter otra vez, y después ahí vamos a andar buscando a ver quién nos ayuda, porque neciamente volvimos como la puerca lavada otra vez a arrojarnos al lodo.
Neciamente, como el perro que se vomitó, se comió su suciedad de nuevo. Entonces el Señor quiere, hermano, que estemos bien conscientes de esto, que todo depende de nuestra voluntad. Voluntariamente nos hundimos en el pecado, voluntariamente salimos del pecado con la ayuda de Dios. Amén. Así que ¿quién es nuestro libertador? Libres del control del diablo, porque el pecado, hermano, es el control que el diablo tenía sobre nosotros. Mientras tenía los vicios y todo esto, él nos controlaba y nos controlaba. Pero vino el libertador. Amén. Y ahora somos libres. Denle pues la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios. Mira el libro de los Gálatas. Busque el libro de los Gálatas, capítulo 5. ¿Qué nos dice, hermano, el apóstol Pablo? Ahora, ¿cuántos se consideran libres? Amén. ¿Cuántos se sometieron voluntariamente a esta forma de doctrina que nos hizo libres? ¿Verdad que obligadamente nadie puede ser libre? Que usted lo traiga a garrotazos a su hijo para que sea libre, no, es un error, es otra artimaña del diablo para que los hijos le agarren odio a la iglesia. Si usted lo trae de las greñas, de los oídos o a golpes, hermano, nunca van a ser libres. Amén. Las cuerdas me cayeron, dijo David, en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Voluntariamente. Gálatas, dijimos, capítulo 5, dice el versículo 1, una exhortación. En el versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Tengan cuidado, cuiden su libertad. No retomen las cosas pasadas. No vuelvan por el camino donde el Señor nos sacó. Amén. No se vuelvan a las imágenes, no se vuelvan a los ídolos, no se vuelvan a las costumbres de la gente, ni a las tradiciones de la gente. No busquen las religiones de la gente, busquen a Jesucristo, al libertador. Amén. Él es el libertador. Así que estén pues firmes, permanezcan pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque el apóstol Pablo también estaba bajo el control del diablo, bajo el maligno. El apóstol Pablo, toda la humanidad quedó bajo el maligno. Por eso tuvo que venir Cristo a liberarnos. Amén. A liberarnos. El mundo entero quedó bajo el maligno. Denle toda la gloria al Señor. Dice el versículo 13: porque ustedes, hermanos, ¿por qué quiere el apóstol Pablo que estemos firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres? Y que no volvamos otra vez a la esclavitud del pecado, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. A libertad fueron llamados. Nomás que no confundan, dice el apóstol Pablo. No confundan. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. No usen esa libertad como ocasión para la carne. Ay, Cristo me dio libertad, entonces yo soy libre de tomarme una cervecita. Soy cristiano, pero yo soy libre. Si se me antoja una cervecita, pues yo sabré si me la tomo. Yo soy libre. Soy libre de hacer esto, soy libre de hacer lo otro. Y mucha gente practica esto, practica aquello y se sigue creyendo cristiano. Esclavizado en esa idea de que no, pues soy ser humano, no soy solo espíritu, soy ser humano, yo siento, tengo necesidad, necesito diversión, necesito defenderme, necesito que me respeten. Por eso agredo, por eso maldigo, por eso reto. Estas cosas nos esclavizan de nuevo, hermano, porque el Señor ya nos hizo libres. Amén. Así que si tú eres de esos hermanos que usa esa libertad como ocasión para la carne,
no nos hizo libres. Esto quiere decir que Dios nomás quiere el corazón y que yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Cuánta gente vive en esa condición? Saliendo de la iglesia se pone su atavío del mundo, el traje de esclavitud. Otra vez. Y te lo encuentras tú ahí en el mercado y no sabes si es cristiano o cristiana. Ay, lo ves en la iglesia, ay, es cristiano. Y lo ves allá, ay, no era cristiano. Entonces, ¿qué papel estamos jugando? Están usando esa libertad como ocasión para la carne. Hermana, ¿por qué se maquilla? No, es que Dios me da libertad, libre albedrío. ¿Sí me entiende? Entonces el apóstol Pablo explica esto. ¿Eres libre o no eres libre? Estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Amén. Entonces esa firmeza se tiene que demostrar. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Nosotros tenemos que ser los mismos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Santidad en la iglesia, santidad en la calle, santidad en nuestras casas. ¿No es cierto? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. ¿Qué te va a decir tu hijo allá en tu casa? Ay, papá, mamá, nomás allá eres cristiano. Te oyeran aquí cómo nos tratas, te vieran cómo te vistes, la música que oyes, lo que practicas aquí. ¿Lo saben los hermanos allá en la iglesia? ¿A ustedes qué les interesa? En vez de evangelizar, poniendo tropiezo. ¿Por qué? Porque no son libres, no están firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Hay cosas, hermano, que no tenemos que hacer. Tenemos que tomar conciencia cómo se debe de comportar una persona que es libre, lo disfruta, lo celebra, lo exhibe. ¿No es cierto? Cuando sale una persona libre o sale del hospital, todo quiere disfrutar, todo quiere celebrar, todo se le hace bonito. ¿No es cierto? Y no quisiera volver otra vez al hospital o a la cárcel, no quiero, ¿verdad? Tiene que cambiar su comportamiento, su actitud para no volver a caer en ese problema de esclavitud. Así que le damos la gloria al Señor. Miren, allí en Colosenses, vamos a ver algo, hermano. Colosenses capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Dice en el versículo 20, Colosenses capítulo 2 y versículo 20. Cuando los tenga, denle gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice en el versículo 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿sí me entienden? ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Las costumbres, las tradiciones, los ejemplos que vimos en papá, en mamá, en el vecino, en todo, eso lo seguimos, ¿verdad? Y no nos sentíamos culpables. Entonces, pero el cristiano ya murió para esas cosas. Y si habéis muerto con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Pregunta el Señor o el apóstol. ¿Por qué? Si tú ya estás muerto, si tú ya te consideras muerto, si tú ya te consideras libre, entonces ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, y lo dice entre paréntesis, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. En culto, ¿cómo? Voluntario. En culto voluntario. Todo es voluntario. Tú te esclavizas voluntariamente. Tú te liberas voluntariamente porque hay un liberador, un libertador que te ofrece esa libertad. Pero no podemos estar jugando, hermano, en dos pareceres. Cristo me libertó, pero ahora yo soy libre para esclavizarme.
¿Y entendemos? Soy libre para pecar. No, te hizo libre del pecado y de la consecuencia. La paga del pecado es muerte. Y el Señor nos hizo libres de eso. Si vuelvo a practicar el pecado, nomás porque el Señor me dice, eres libre de hacerlo si quieres. Pero si lo quieres hacer, estás renunciando a la libertad de Cristo. Te estás esclavizando de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Es como tú, el que acepta a Cristo al principio dice, ay, me da miedo tirar mi guadalupana, mi Lupita. Bueno, yo alabo a Cristo y ahí que se quede ella. Ahí te estás esclavizando tú, otra vez voluntariamente. No me hace ni mal ni bien. Entonces, ¿por qué le tienes respeto? Entonces, ¿por qué le tienes temor? ¿Por qué lo conservas? ¿Sí entendemos? Entonces, el Señor quiere que seamos libres. Alguien le está tocando esto, hermano. Alguien le está llegando esto. ¿Me entiende? Entonces, dice, tarde como no manejes, ni gustes, ni toques. Eso no te hace nada. Ahí déjalo, ¿no? Es como tener el retrato de tu papá, de tu mamá. No, estás esclavizado todavía. No has sido libre totalmente. Tú te estás sometiendo voluntariamente. No has recibido la libertad de Cristo. Conserva las costumbres, las tradiciones. Todavía, entonces no eres libre. Dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. No, yo soy obediente, yo soy dócil. Mi familia me pidió que no tocara eso. No lo toco, ahí lo dejo. Y me someto, es que soy dócil, soy noble. Pero te estás esclavizando otra vez. Amén. Dice, en humildad el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí siguen vivos los apetitos de la carne. Ahí sigue viva la esclavitud, el yugo de Satanás todavía está ahí. Amén. Entonces el Señor dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Despójense de la idolatría, despójense de amargura, despójense de celo, quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia y todo ese tipo de cuestiones. Amén. ¿Y quién vive? Señor. Entonces, esto, hermano, dice que al parecer nos muestra como una persona dócil, noble, sencilla, humilde. Al parecer, como tienen ese aspecto todos los religiosos. Todos los religiosos, usted los ve allá y son las personas más humildes, más tranquilas. Los ve en la calle, altaneros como siempre, argüenderos o mitoteros, de todo. ¿Sí me entienden? Y allá entran con una apariencia así, muy saludadores, muy amables, muy espirituales, pero dice, en nada les ayuda, hermano, en nada les ayuda. Estas cosas, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El Señor dijo, hagan morir pues lo terrenal que hay en ustedes. Hagan morir lo terrenal que hay en ustedes. Y empieza a decir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La idolatría todavía permanece. Amén. Entonces, si tú estás participando en esas cosas, te estás engañando totalmente, no estás aprovechando la libertad. La libertad. Cuando hemos ido a predicar a la penal, ahí hemos visto personas que ahí están afuera limpiándole los zapatos a la gente que va allí. Y uno de ellos, yo lo estaba platicando allí, porque no sé qué lo reprendieron porque hizo algo malo. Y le contestó a un policía. Le dijo, mira, no le busques porque estoy buscando la forma de que me metan otra vez aquí. Dice, nomás dame un motivo, no le hace. Aquí estoy, que al cabo no me he ido desde que salí libre. Yo tengo tantos años que salí libre. Dice, y aquí estoy. Ahí estaba lavando los zapatos y todo. Y ahí dormía por allí. Y le dijo, que al cabo yo me quiero meter otra vez allá donde estaba. Y quería matar a un policía para que lo metieran otra vez a la cárcel. ¿Cómo ven?
Entonces, así estamos nosotros, hermano. El Señor nos hizo libres. Ay, pero conservo el escapulario que me regaló mi abuelita. Conservo la imagen que me regaló mi suegra. Me encargó que no me deshiciera de ella. Y estás esclavizado, hermano, todavía. Amén. Aunque no le guste al diablo, pero se tiene que decir esto. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más podemos ver? El Señor dice allí en el libro de Santiago, capítulo 4, en el versículo 7 nos dice: sométanse pues a Dios. Así de tajantemente. ¿Cómo dice Santiago? Sométanse pues a Dios. Es como cuando usted reprende a una persona y dice: por eso pues, ¿me vas a hacer caso o no? Le ponen un ultimátum, ¿no? El apóstol Santiago, que es medio hermano, que fue medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hablaba también y dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted cree que el diablo huya de mí mientras yo tenga algo ahí que me esclavice o que me relacione con él? Jamás. Entonces, hermano, hay que ser libres del control del diablo. Jesucristo ya pagó un precio por nuestra libertad. Amén. Y denle la gloria al Señor. Denle la gloria. Dice Primera de Juan capítulo 2. Y encontramos gente que nos apoya y nos hace creer. Nuestros antiguos enseñadores nos hacían creer que éramos libres del pecado. Ya te confesaste conmigo, ya le prendiste la vela a San Agustín. Ya eres libre, ya eres libre. ¿Ya pagaste tu manda? Sí. Bueno, ya eres libre. ¿Verdad? ¿Ya te confesaste? Sí, ya eres libre del pecado. Pídele a Dios que te agarre confesado para que te vayas al cielo, para que seas libre de pecado. Nosotros bien creídos, practicando todo y nomás con la idea de que éramos libres de pecado. Dice Primera de Juan, capítulo 2, ahí en el versículo 26. Dice Juan: os he escrito esto sobre los que los engañan. El apóstol Juan dice: para que se libren de aquellos que los están engañando, para que reconozcan en qué consiste el engaño, para que sean libres de verdad. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron, ¿de parte de quién recibimos esa unción? Pero la unción que ustedes recibieron cuando se convirtieron, amén, cuando voluntariamente se entregaron a esta forma de doctrina, recibieron una unción, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿o no es cierto? Se arrepintieron, recibieron una unción. Dice: y esa unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma los enseña, todas las cosas es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Permanezcan en Él. El Señor puso su Espíritu en nosotros, una unción, una porción de su Espíritu Santo. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el perdón de todos sus pecados y el Señor les dará de su Espíritu Santo. Entonces tenemos una unción en nosotros. Amén. Y esa unción, hermano, nos sirve de mucho. Fíjense bien, esa unción, ¿para qué nos la dio el Señor? Amén. Miren, vamos a Segunda de Pedro capítulo 2. Ahí atrásito, Segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 18 nos dice: pues hablando, Segunda de Pedro, pues hablando palabras infladas, dice: esto les escribo por los que los engañan. ¿Cómo operan?
cómo operan, cómo te engañan, cómo te seducen, cómo te mantienen esclavizado. Estos, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y lo dice el versículo 19. ¿En qué consisten esas palabras infladas y seductoras? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Sí me entiende? Un reo puede libertar a otro reo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es hecho esclavo del que lo venció. Dice el versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Qué pasó cuando nos convertimos en cristianos? Nos escapamos de las contaminaciones del mundo. Cuando recibimos al Señor, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Siendo ya libre, me esclavizo voluntariamente. Entonces, ¿qué dice el Señor? Pues no tienes remedio tú. Te perdoné todos tus pecados y saliendo de la pila del bautismo sigues estafando, sigues mintiendo, sigues golpeando, sigues agrediendo. Eres hijo del diablo y te espera la oscuridad. ¿O no es cierto? Cadenas de oscuridad, ahora sí, eternas, cadenas de oscuridad. ¿O el diablo tiene la libertad? ¿No tiene una sentencia el Señor para él? Entonces, juntamente con él van todos los que practican el pecado. Ya te perdoné, sigues estafando, sigues mintiendo, sigues maldiciendo, sigues agrediendo. Te sientes muy listo, muy inteligente. ¿Sabes qué? Te estás atando por toda la eternidad. La libertad que yo te di, la despreciaste. Gloria a Dios. ¿Verdad que no se siente bonito esto? ¿Se tiene que predicar o no? Dijo el Señor, mira, no debiste de haber hecho esto. El Señor te perdonó todas tus deudas, te hizo libre del yugo de Satanás, y ahora tú, en lugar de darme honra y gloria a mí y alabanza y estar firme en la libertad con que yo te hice libre, vuelves otra vez neciamente a esclavizarte, y ahora para siempre, porque el sacrificio de Cristo para liberarnos fue solamente una vez. No va a venir otra vez a morir por aquel que se esclavizó voluntariamente al pecado, a las tinieblas, a los vicios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aproveche, hermano. Vamos a aprovechar la libertad que Cristo nos dio. Y el pecado no lo van a regalar, te vas a tropezar con él, pero no lo tomes, no lo practiques, no lo recibas, si quieres permanecer libre. Amén. Dele pues la gloria al Señor. Gloria a Dios. Primera 2 Corintios capítulo 7. Busque Primera 2 Corintios capítulo 7. ¿Qué nos dice el Señor? Primera 2 Corintios 7, versículo 22. Gloria a Dios. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿cómo éramos nosotros cuando nos llamó el Señor? Esclavo de los vicios, adulterios, fornicación, inmundicia, idolatría y todo ese tipo de pecados. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Quién nos libertó? ¿Y cómo se llama? Cristo. Y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo soy el camino y la verdad, dijo el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre,
esclavo es de Cristo. Al Señor ha llamado gente, hermano, que no estaba hundida en el pecado, no estaba esclavizada en el pecado. No practicaban los vicios, no practicaban la maldad. Los llamó tiernos, jovencitos o niños todavía. Sin embargo, dice, si tú eras libre y el Señor te llamó, ya no eres libre, eres esclavo de Cristo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Es una bendición, porque ellos van a tener, hermano, otro tipo de bendición más excelente, ¿verdad? Parecida a la que van a tener los 144,000 escogidos de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada uno. Y esos son gente que no halló engaño en su boca, fueron vírgenes, no se contaminaron con el pecado, ni con la mentira, ni con esto. Esos son los que van a tener el privilegio de los 144,000 elegidos. Y el privilegio principal que ellos tenían, pues que solamente son de los que pertenecen a las 12 tribus de Israel. No está hablando de los gentiles, ¿verdad? Ese es un privilegio muy especial para las 12 tribus de Israel. 144,000 solamente. Pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Aquellos que a sus hijos los llevaron por el buen camino de la libertad, desde niños llegaron a jóvenes, adolescentes, se convirtieron, se bautizaron y siguieron en el camino del Señor. También es una bendición para nuestros hijos. Amén. Gloria al Señor. A nosotros nos agarró el Señor pues siendo esclavos. Siendo esclavos practicábamos de todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, y por eso la palabra de Dios nos dice pues que por precio, dice el versículo 23, por precio fueron comprados. No se conviertan en esclavos de los hombres, en nadie. Gloria a Dios. Somos esclavos de Cristo, siervos de la justicia. Amén. Siervos de la justicia. Pero gracias a Dios que aunque fuimos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón voluntariamente a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y de ahí conseguimos la libertad del control del diablo, libres del control del diablo. Nos hizo el Señor Jesucristo. Ahora mire, vamos a ver detalles como Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. ¿En qué puedo yo estar fallando? Ahora que soy libre, puedo echar a perder mi libertad. Gálatas capítulo 4, en el versículo 8. Gloria a Dios. Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, esto lo hicimos por ignorancia. Fuimos esclavos por ignorancia, pero voluntariamente. Amén. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Servíamos a las imágenes, servíamos a los ídolos, a las costumbres, a las tradiciones. Pero dice el versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, pregunta, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? ¿Cómo si ya eres cristiano, si ya estás doctrinado, tienes tú un compromiso todavía con las tradiciones, con el diablo? Y luego dice, guardas los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Cómo que todavía guardas los días siendo cristiano? Ay, ¿ahora qué es? Es lunes, es día de la luna. Es martes, es día del planeta Marte. Es miércoles, es día de Mercurio. Es jueves, día de Júpiter.
Todo esto corresponde al ocultismo. Es día de mi santo. Me llamo Jerónimo, es día de San Jerónimo. Ay, es día de San Jerónimo. No, pues un pastel. Es día de mi santo. Un pastel, no un agasajo, una comidita en un restaurante, no vamos allá. ¿Por qué? Pues es día de mi santo. Dijo el Señor, ¿todavía guardas los días? ¿Todavía guardas? ¿Qué dice? ¿Cómo se pueden volver otra vez a los débiles y pobres rudimentos en los cuales quieren volverse a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos, los años. ¡Ay, es año nuevo! Es año nuevo. Es día de mi cumpleaños, es aniversario de esto, es esto, del otro. Dijo el Señor, ¿cómo que todavía están ligados a esto? ¿Entendemos? Me llamo fulano. Si nació el día de Guadalupe, todo el mundo se llama Guadalupe. Eso era en la antigua vida, ¿no es cierto? Pero ahora el cristianismo no hace eso, ¿verdad? Ahora que buscamos nombres bíblicos que le den la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto debemos de tener, hermano, cuidado en esto. En esto. Ay, ¿qué es Semana Santa? ¿Y qué es la Cuaresma? ¿Y qué es esto? ¿El cristianismo tiene que ver esto? ¿No nos hizo libres el Señor? ¿Hacer fiesta la nueva levadura? Somos libres, hermano, de darle la gloria a Dios, de levantar nuestras manos, de hablar, de predicar. Somos libres, el Señor nos hizo libres. Ya no tenemos el miedo de que, ay, voy a guardar para mis cigarros, voy a apartar tanto para mi cervecita, o para esto, para mi diversión, para lo otro. Somos libres, hermano, ya del pecado. Aleluya. Somos libres para darle la gloria a Dios. Y tenemos privilegio. Que esté libre de pecado, arroje primero la piedra. El que esté libre. ¿Sí me entiende? Por eso podemos predicar, hermano, con libertad, sin ocultar nada, hablar claro. Le pegue a quien le pegue. ¿Sí me entiende? Pero ¿qué tal si usted me dice, hermano, qué duro habla, pero usted, el cigarrito que se fumó allá la otra vez, lo vi? ¿Con qué cara les predicaría yo? Entonces, como soy libre de eso, pues yo tiro la piedra. Si me dijera, hermano, yo lo vi allá empinando el codito con una caguamita allá medio escondidón, hermano, una no es una. ¿Cómo de que no eres esclavo todavía? Si Cristo te hizo libre, demuestra pues tu libertad. Amén. Demuestra pues tu libertad. Dale la gloria a Dios. Y no andes guardando ni los días, ni los meses, ni los años. Estos meses, estos días fueron cambiados por los verdaderos días del Señor. Amén. El Señor le puso a los días, día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. No le puso luna, ni Marte, ni Mercurio, ni Júpiter, ni Venus, ni Saturno, ni día del sol. El domingo quiere decir día del sol. ¿Sí? Hermano, deje que lo interrumpa un poquito. Fíjese que la semana estaba platicando con mi esposa que dentro del cristianismo nosotros no tenemos por qué tener esta semana, estos días. No, o sea, el Señor hizo las cosas diferentes y se tiene que predicar como el Señor lo hizo. Bueno, estamos por obligación. ¿Qué podemos hacer nosotros, verdad? No podemos cambiar los calendarios ni nada. Nos sometemos a lo que es el gobierno, pero en nuestro corazón, en lo interno, somos libres de todo eso. No hay culpabilidad. Amén. Entonces, miren, ¿qué más dice la palabra de Dios? Nosotros ya no vamos a tener que celebrar ni el día de nuestro santo, ni el día de nuestro mono, ni nada de eso. Todos estos corresponde a darle la gloria a dioses falsos. Dioses falsos, y eso nos esclaviza. Amén. Entonces, la Escritura dice que eso sucedió en los tiempos cuando Caín mató a Abel. Hubo un lapso de tiempo que se pobló el mundo de gente pagana. Pero llegado el tiempo, el Señor sustituyó a Abel y mandó a Set, que significa sustituto. Entonces, pero para eso el diablo ya había agarrado ventaja y tenía llena
la tierra de gente pagana. Pero cuando nació Set, que fue el sustituto de Abel, dice, entonces los hombres volvieron a invocar el nombre del Señor. Y de ahí en adelante se le empezaron a poner nombres a los hombres, a la gente que correspondían a darle la gloria a Dios. Amén. Entonces la iglesia tiene que hacer esto, hermano. Nosotros, si nació un niño, no, pues nació el día de San Agustín. No, usted póngale Daniel, usted póngale Misael, usted póngale Pedro, usted póngale Jeremías o Ezequiel, un nombre bíblico, David, Jonatán, qué sé yo, pero algo que le dé la gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nada de que honre a un ídolo ni nada. Somos libres ya del control del diablo. Así que, miren, ya vamos terminando. Efesios capítulo 5. Busquen Efesios capítulo 5. Aleluya. Y en el versículo 11 nos dice, Efesios 5, 11. Gloria a Dios. Y dice el versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta, ¿qué dice? Lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice 1 Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y nuestra santificación es libre del pecado, libre del yugo de Satanás. La voluntad de Dios es que sean libres. ¿Qué quiere decir la santificación? Que es libre del pecado o libre del yugo de Satanás. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. Nuestra santificación. Que rompamos relaciones con las tradiciones, que rompamos relaciones con las obras de las tinieblas, que rompamos relaciones con los vicios, con el pecado, y que seamos libres para darle la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, terminamos, porque esto es ser libre. Ahora, ¿de qué manera nos hizo libre el Señor? ¿Se acuerdan? Que el apóstol Juan dijo, pero la unción que habéis recibido ustedes los hace diferentes. La unción que ustedes recibieron los hace diferentes al resto del mundo. ¿Y en qué nos hace diferentes al resto del mundo? Porque ahora somos libres nosotros y no tenemos nexos ni vínculos con las tradiciones o con la doctrina pagana que viene del propio ocultismo. Es un cristianismo disfrazado, pero pertenece al ocultismo. Todo lo que no te aparta del pecado. ¿Cuánto tiempo vivimos en aquella grande iglesia, hermano? Que nos sentíamos que íbamos al cielo. Cuando nos despertó el Señor, dijimos, ¿qué estoy haciendo aquí si no dejo los adulterios, no dejo de maldecir, no dejo de mentir, no dejo de robar, no dejo de adulterar, no dejo de hacer el pecado y siento que voy al cielo nomás porque pertenezco a una religión? ¿Sí me entienden? Entonces a libertad fuimos llamados y lo primero que hicimos, los vicios. Fuera vicios, fuera palabras sucias, fuera fraudes, fuera mentira, fuera engaño, fuera hipocresía. ¿O no es cierto? Y fuimos libres, gracias al Señor. Fuimos libres. ¿Eh? Ya cuando nos consideramos libres, dijimos, hermano, quiero bautizarme en el nombre de Jesucristo. Ya estoy listo para servirle.
¿Por qué? Ya estoy libre. ¿Ya no toma? No, ya no tomo. ¿Ya no fuma? Ya no fumo. ¿Ya no maldice? Ya no maldigo. Ya pasé por muchas pruebas. Entonces está listo para hacer un pacto con el Señor. Gracias, Señor, por haberme hecho libre y nos bautizamos. ¿O no es cierto? Gloria a Dios. Entonces el Señor dice, bueno, te voy a premiar. Te voy a perdonar todo lo que hiciste cuando ignorabas mi palabra, mi ley. Y aparte, te voy a dar una unción para que el maligno no te toque. Y nos dio unción y nos dio autoridad para reprender tentaciones, para echar fuera demonios, para poner manos sobre enfermos y que sanen. ¿O no nos dio esa unción? Amén. Entonces esa unción no solamente nos dio esa autoridad, nos dice, terminamos allí en Isaías capítulo 10. Gloria a Dios, aleluya. Isaías capítulo 10. Y en el versículo 27, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Ven? ¿No éramos esclavos del pecado? ¿Qué carga traíamos? El pecado, el peso del pecado. Lo practicábamos, no lo podíamos soltar. Pero acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Gloria a Dios. ¿Verdad? Poderoso. Entonces la unción del Santo, la unción que el Señor nos ha dado, permanece, hermano, en nosotros. Amén. Así que denle la gloria al Señor. El Señor puso ungüento sobre nuestra cabeza, y en todo tiempo que sean blancos tus vestidos y que nunca falte ese ungüento sobre tu cabeza. Y dijo Salomón: ungüento derramado es su nombre. ¿En qué nombre fue bautizado? Gloria al Señor. Bueno, pues denle un aplauso al Señor. Él nos hizo libres. Él perdonó todos nuestros pecados, borró todas nuestras iniquidades y nos hizo libres. Amén. Gloria al Señor. Bueno, que pasen los músicos.